se termina de organizar. Tú me dices, Adelante. ¿sí? Bueno, reciban todos un cordial saludo. Para mí es un inmenso placer esta noche servir de anfitriona a Diana en este tercer webinar, en esta tercera masterclass que estamos llevando a cabo en el marco de lo que significa la entrega de valor que estamos haciendo no solamente a los coaches de Latinoamérica, y en este caso también España, sino también a todas aquellas personas, particularmente hoy, que están interesadas en conocer un poco más sobre el tema del coaching. Entonces, desde Team Power y desde Talentos y Empresas como organización aliada a esta gran organización, pues les damos esta noche la más cordial bienvenida. Eh, esta noche me acompaña Ana Rosa, quien va a estar apoyándome en caso de que surja alguna eventualidad. Nosotras estamos conectadas desde Venezuela y desde acá, pues reciban todos un inmenso abrazo caluroso, así como desde acá lo sabemos dar. Para mí realmente es un inmenso placer poder esta noche presentarles a Diana Hassen, quien en particular ha sido una pieza clave en mi desarrollo profesional, puesto que experiencia muy cercana con Diana, quien fue mi mentora en el Master in Coaching Skills. De la mano de Diana pude conocer desde su sensibilidad y desde su silencio, pude conocer lo que es esa conexión que logramos con nuestros clientes y en donde podemos identificar esos estados de ánimo que en un momento determinado pues marcan el inicio de una relación con un cliente en un antes y un después. Eso aprendí con Diana, desde esa suavidad y desde esa precisión que trae el conocer con esa maestría lo que son los estados de ánimo. ¿Quién es Diana? ¿Quién es Diana? Ah, ¿viste, Diana? Bueno, Diana ha desarrollado una carrera impecable en lo que tiene que ver con coaching ejecutivo y con consultoría. Diana se ha especializado en el desarrollo de liderazgo y coaching organizacional. Es socia de la marca RCM en esos rubros, desarrollo de liderazgo y coaching organizacional. Pero también Diana es socia de la empresa Coaching con Visión, que es una organización que se dedica al desarrollo de liderazgo de mandos medios, y para ello, pues Diana entrena a coaches con capacidades, con distintas capacidades para que puedan trabajar a distancia con sus clientes. Es formadora de equipos de alto desempeño. En su formación profesional, Diana es educadora, es licenciada en educación especial con una maestría en pedagogía y especialidad. ¿Te perdiste, Ada? Se nos congeló Ada. Sí, se nos congeló Ada. Ok. Bueno, yo puedo continuar la presentación. ¿Me escuchan? Ana Rosa, perfectamente, Escuchamos gracias. perfecto. Bueno, aquí estamos para cubrirnos, aquí está el equipo. Ya tomamos la clase de estado de ánimo. Sí. Pero le decíamos que Diana pues, es licenciada en educación especial y tiene una maestría en pedagogía y especialidades en tecnología educativa y desarrollo humano. También tiene una maestría en coaching en la Universidad de Londres y está certificada como coach en la Asociación Mundial de Coaches y como PCC por la ICF. Esto digamos que es su formación académica, pero la Diana que hoy vamos a tener, aparte de esta formación académica, yo también la conozco muy de cerca, tuve la oportunidad de formarme con ella, y es una persona, como Adaluz decía, muy cálida, y que tiene una gran experiencia de haber trabajado en empresas nacionales y multinacionales,
y sus capacidades para desarrollar y analizar sistemas humanos, la distingue como una tremenda facilitadora en procesos humanos, en procesos de cambio. Y una de las cosas que a mí particularmente me impactó más de Diana es su capacidad intuitiva para comprender el trasfondo, los problemas e identificar esas habilidades claves dentro de esos equipos de trabajo en las organizaciones para apalancar espacios creativos para que lo puedan solucionar. Y eso tiene mucho que ver con este webinar, con lo que vamos a estar escuchando esta noche. Así que bueno, sin mayores más detalles, le dejamos a Diana, quien también es mentora de nuestros programas del Máster en Coaching Skills y de Coaching Power. Bienvenida, Diana. Estamos aquí listos y prestos para contigo. Para escucharte. Gracias Ana Luz, gracias Ana Rosa. Sé que Pau anda por ahí también. Gracias por este espacio y por abrir la oportunidad de compartir esta parte que para mí es básica como coaches ejecutivos, como coaches organizacionales y en general como coaches de vida. Cuando nosotros logramos hacer esta escucha sistémica, podemos escuchar el contexto, podemos intervenir en ese contexto. Nuestro valor y nuestra oferta como coaches se amplía. Y eso es a lo que los invito que reflexionemos hoy. Siempre decimos como coaches que el observador, y si hay el cambio de observador, o si es un coaching superficial donde simplemente vamos a la acción, o si realmente esa acción viene de observar el mundo desde un lado diferente. Si realmente queremos impactar como coaches en los espacios de posibilidad de nuestros clientes, necesitamos abrir el espacio del contexto. Y no solamente el espacio de la emoción, sino en el espacio del estado de ánimo. Y a eso los invito a que reflexionemos y hablemos hoy. Les pido que si tienen algún comentario, que si quieren alguna duda y demás, Ana y Ada me los compartan en el chat para que Ana o Ada nos lo lean y podamos resolverlo. Claro, con todo gusto. Gracias. Entre más interactivo sea esto, mejor. Yo no quiero simplemente dar una lección, una plática. Quisiera que lo viviéramos y pudiéramos ver en qué estado de ánimo nos encontramos ahora y en qué estado de ánimo vamos a estar al terminar esta sesión. Porque como dice Fernando Flores, nosotros como coaches somos embajadores de posibilidades a partir de gestionar los estados de ánimo. Y vamos a profundizar en esto. Gracias de nuevo. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Vamos a ver un poco a qué nos referimos realmente con coaching sistémico. También, ¿qué tiene que ver el coaching sistémico con el coaching ejecutivo y organizacional? ¿Cómo esto impacta en los estados de ánimo en las organizaciones? Y por último, ¿qué relación tiene entre ser coaches sistémicos y los estados de ánimo? Mucho de lo que trabajamos como coaches sistémicos, por así llamarlo, viene también de Alan Cardón, que es un experto en desarrollo de equipos, y del coaching sistémico. Si tienen oportunidad de leer acerca de él o leer sus libros, yo realmente se los recomiendo. Y entonces, ¿qué es tener un pensamiento sistémico? El tener un pensamiento sistémico quiere decir que no solamente vemos lo que está enfrente de nosotros, que no solamente vemos nuestro pequeño espacio donde vivimos, sino que vemos cómo cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras palabras, nuestro lenguaje, impacta en el sistema en el que vivimos. Y al hablar del sistema, hablamos probablemente de la organización, de la familia, o podemos hablar del planeta, o podemos hablar del universo. Porque a final de cuentas, todos somos parte de ese sistema. Nuestro mismo cuerpo está conformado por múltiples sistemas que se interrelacionan entre ellos y que uno le afecta al otro o le pega al otro. Entonces es poder observar esos patrones y esas creencias y esos espacios donde se crean estas interrelaciones
y donde algo que sucede acá le pega acá. Y podemos ver ejemplos de esos desde nuestros propios países, nuestros propios medios, donde a lo mejor decimos, bueno, el tirar basura no afecta. Si yo tiro una colilla de cigarro, yo tiré la colilla de cigarro. Y el pensamiento sistémico ve, huele, siente que esa colilla de cigarro va a tener un impacto en todo el sistema. Podemos distinguir cómo esa pequeña acción va a tener efectos como lo que le dicen el efecto mariposa. Simplemente el mover las alas de una mariposa genera cambios en todo el planeta. También otro ejemplo de un pensamiento sistémico es el ver, por ejemplo, que el que se extinga alguna especie le pega a las otras especies y cambia todo el sistema. De hecho, podemos pensar en algo tan pequeño como una abeja, que si se extinguen las abejas, podemos acabar con el planeta, porque su impacto en todo lo que va creando es infinito. Ese poder ver esas relaciones, ese contexto, es lo que nos va conformando un pensamiento sistémico. Y cuando nosotros vamos creando estos patrones de pensamiento, estas acciones y demás, el cerebro humano es muy eficiente. Lo que hacemos en el cerebro es que cuando recién estamos aprendiendo algo, la energía y el espacio de nuestro cerebro se ocupa en eso, hasta que puede llegar a hacerlo una maestría, hacerlo automático. Y en ese momento, el espacio que ocupaba aquí se va a otro lado donde se hace en forma automática y no ocupa la energía que ocupamos en el día a día. Un ejemplo para que se den cuenta de esto y para que lo podamos ir aterrizando es cuando un bebé aprende a caminar. Cuando un bebé aprende a caminar, si ustedes lo ven, sus movimientos son torpes, incluso abre sus bracitos para poder equilibrarse, se cae constantemente y se levanta y vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque su cerebro está aprendiendo a hacer algo diferente y por lo tanto no se han hecho estas conexiones automáticas que lo puede llevar a hacerlo de forma automática. Ninguno de nosotros cuando vamos caminando pensamos en cómo tenemos que poner un pie adelante del otro o pisar primero con el talón y luego con los dedos del pie. O qué tanto tenemos que levantar un pie para poder caminar. Pero yo los invito a afrontar el reto de aprender a caminar con tacones de punta en un camino empedrado. ¿Se lo pueden imaginar? Si yo voy caminando en un camino empedrado, lo que tengo que hacer es que mi cerebro tiene que regresar a eso que ya tiene estructurado y que ya lo tiene automatizado y llevarlo de nuevo al aprendizaje. Y entonces regresamos a tener que hacerlo y a tener que tener esa concentración y ese espacio para poder aprender algo nuevo. Y así sucede con todo. Y entonces, el coaching sistémico quiere decir que nosotros podemos ver, observar y distinguir esas creencias, ese contexto, esa cultura, esas frases que vienen probablemente de generaciones atrás y que se van repitiendo y que a lo mejor ni siquiera las dice nuestro cliente o nos los decimos nosotros en forma automática. O sea, no nos las decimos, ni siquiera las podemos distinguir ya, porque están totalmente transparentes. Entonces, si nosotros tenemos
esta parte de hacerlo en automático y decir, pues yo creo que, vamos a poner un ejemplo trivial, las mujeres son histéricas. Todo lo que yo diga o haga con respecto a las mujeres va a tener que ver con ese pensamiento, con esa creencia, y yo ya no me doy cuenta del impacto que ese pensamiento o esa creencia está teniendo en lo que yo digo día a día, en cómo yo actúo y en cómo yo me relaciono, en este caso, con las mujeres. Y fíjense cómo es totalmente transparente. Les voy a poner otro ejemplo. Hace unas semanas cambiamos al servicio de vigilancia que tenemos aquí en el conjunto y empezaron a traer a mujeres y pusieron a 2 o 3 guardias femeninas. Y no faltó la vecina que puso en el chat, ¿cómo? ¿Mujeres? No son tan detallistas como los hombres en poder observar lo que está pasando. No nos damos cuenta que nosotros mismos nos ponemos esas barreras al hablar de esa forma. Y entonces, cuando nosotros estamos hablando con un cliente y empiezan ese tipo de observaciones, si tenemos un observador sistémico, vamos a podernos dar cuenta de cuál es la creencia que hay atrás de un comentario tan sencillo como ese. Es que yo soy dominante. Yo en donde voy tengo que dominar. Y entonces, si dejas de ser dominante, dejas de ser tú. Pero esas son las palabras que nos decimos y que nos creemos. Y cuando estamos hablando en las organizaciones, nos podemos dar cuenta que esa misma cultura que nosotros traemos, esos mismos paradigmas, nos llevan a crear un sistema de creencias, un sistema global donde yo me muevo y donde yo siento que ahí pertenezco. Pero más allá, cuando yo estoy navegando en un sistema de este tipo o veo a un cliente que está en una organización donde su sistema de creencias o de valores choca con el sistema de creencias o valores de la organización, lo resiente, lo pelea, lo resiste, cae en resignación, cae en decir es que esto no lo puedo cambiar, o cae peor en la depresión de decir en dónde estoy y qué estoy haciendo acá. Y simplemente son situaciones que se van dando. Si nosotros como coaches podemos ver en dónde su sistema de creencias está pegando con el sistema de creencias o con la cultura de la organización, nuestro impacto puede ser más fuerte. ¿Okay? Todo está conectado. Todo está entrelazado. Los sistemas, uno viene por acá y son nódulos, son redes que se van interconectando. Si nosotros estamos en esa presencia y en ese espacio de poder escuchar lo que no dice, pero podemos ver en el cuerpo lo que está sucediendo, podemos escuchar en sus expresiones lo que lo define, lo que lo compromete, nuestro impacto y nuestra oferta va creciendo y se va a hacer, como nos dicen a veces, wow, eres brujo, ¿cómo te diste cuenta de eso? No, bueno, es que yo no me había dado cuenta que eso era. O el juego que estamos jugando para entrar o para resistir esa cultura. O el impacto que está teniendo cuando nosotros salimos de alguna forma de esa cultura y esta nos sigue jalando, como la tradición familiar, como el impacto de lo que viene de la familia, eso cómo nos va afectando cuando tratamos de salir. Porque una de las creencias puede ser que estamos traicionando al sistema del que vengo. O
se siente la culpa de no pertenecer más o el vacío de ser excluido. Si no lo vemos así y no podemos ver ese espacio, estamos quedándonos en la superficie. Estamos quedándonos en la emoción. Vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo sería una escucha sistémica en una junta? Nosotros entramos como coaches a una reunión en donde vemos cómo interactúan las relaciones entre ellos. Yo puedo llegar y sentarme y ver lo que se está diciendo y de ahí crear algunos juicios o algunas interpretaciones. Pero si realmente estoy en una escucha sistémica, voy a observar esa geografía. ¿Quién se sentó junto a quién? ¿En qué espacio? Si el espacio permite que la gente interactúe o uno lidere. También puedo observar esos patrones, cómo se comunican. Cuando el jefe dice esto, o cuando algún colaborador dice algo más de lo que dijo el jefe, ¿a quién voltean a ver? ¿A quién? ¿Qué sigue después de eso? ¿Quién tiene impacto y quién no? ¿Cómo están sentados y cuál es la corporalidad de cada uno? ¿El que está echado para atrás sin hacer caso o el que está atento viendo acá? ¿Qué estoy observando en eso? ¿Cómo el espacio favorece o no? Hace unos meses fui a visitar a un posible cliente y lo primero que le dije al cliente, le dije, ¿cómo pueden trabajar acá? Es una empresa que tiene espacios como islas en los centros comerciales y venden cosas innovadoras que traen de todo el mundo. Y el espacio en el que llegué yo a verlos era un segundo piso de una casa sobre un taller mecánico en un rumbo de la Ciudad de México, totalmente abandonado, o sea, daba miedo llegar ahí o salir de ahí. Y lo primero que me dijo el director o gerente de recursos humanos es que no encuentro a nadie, a gente con talento que quiera venir a trabajar aquí. No me sorprende. El espacio es totalmente hostil y eso marca la cultura de lo que tú estás logrando. ¿Sí? Evidentemente no se hizo como cliente porque no pudieron ni siquiera ver eso, que el espacio es un espacio, es importante para lograr siquiera atraer al talento, ya no mantenerlo o crecerlo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice cuando yo veo en este espacio cómo está relacionándose el sistema. Y eso es lo que como coaches podemos aprender y podemos ir perfeccionando para que cuando estamos hablando con alguien, cuando tenemos en presencia a nuestro cliente, definamos y veamos qué es lo que no está viendo o distinguiendo él. Y nosotros lo podemos distinguir. Bueno, ¿y qué tiene todo esto que ver con los estados de ánimo? Ya vimos que es el enfoque sistémico, ¿verdad? Pero el estado de ánimo, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, así como nuestros juicios, que son interpretaciones que hacemos de los hechos que suceden, crean emociones y nos crean necesidades. Conforme esos juicios y esas emociones se van haciendo más profundas o vamos recreando en nuestras historias, en nuestra mente, en nuestro lenguaje, ¿ya ves? Así es. Claro, a mí no me pasa esto, a mí me pasa aquello. Yo hago esto porque así lo hacen, porque así me enseñaron, porque así se van convirtiendo, esas emociones se van haciendo más profundas y se van convirtiendo desde nuestra definición, desde nuestra distinción en estados de ánimo. Y los definimos como un grupo de emociones, un sistema de emociones que se va arraigando y se va haciendo cada vez más profundo y nos va haciendo totalmente transparente. Entonces nosotros podemos decir, bueno, yo estoy muy contenta
porque mi emoción en este momento es estar contenta, pero mi corporalidad y en lo que navego en la profundidad puede ser de estar deprimida o enojado. Y a lo mejor nos es mucho más fácil distinguir, para poner el ejemplo, el enojo o gente que vive en el enojo y en ese resentimiento y en ese dolor constante, cuando vemos a gente que va por la calle peleándose, va por el mundo buscando no quién se la hace, sino quién se la paga. Y la menor provocación o el menor incidente los hace estallar. Y cuando dices, es que, ¿por qué estás enojado? Es que el otro me dijo, y toda su corporalidad y su forma de hablar, nos habla de enojo. Y no del enojo del momento, sino de un enojo en el que navega en un estado de ánimo. Estos estados de ánimo son realmente los que nos definen, son realmente los que marcan la posibilidad de acción que tenemos. Si yo vivo deprimido o enojado o triste, mis posibilidades de acción son menores que si vivo en un estado de ánimo de ambición. Y si además yo no le doy una connotación negativa a, por ejemplo, la ambición. Si además me permito tener momentos en donde me puedo enojar sin navegar en el estado de ánimo del enojo. O me puedo sentir triste por alguna pérdida, sin caer en la depresión o en el dolor profundo y en el sufrimiento que no me permite salir adelante. Entonces, así como podemos gestionar las emociones para que nos abran posibilidades, y no catalogo las emociones como buenas o malas. Yo no le pongo la etiqueta de bueno a la alegría y de malo al miedo. El miedo a veces nos lleva a actuar. El enojo nos lleva a tomar acción. Y a veces la alegría nos estanca porque estamos ahí. Y qué padre estar en un estado padre de sentirme alegre todo el tiempo. Y se convierte en un estado de confort donde ya no me muevo para no caer en una emoción que no me mueva. Que no me mueva. Podemos ver aquí la diferencia entre la emoción y el estado de ánimo, entre lo que está sucediendo en este momento y la creencia y el paradigma que hay atrás y que nos mueve. Cuando somos capaces de identificar tanto la creencia como el estado de ánimo en el que se navega a partir de esa creencia, podemos llegar mucho más fuerte y más profundo a ese cambio de observador. A que pueda ver la otra persona algo que hasta este momento le era transparente. Algo que hasta ese momento le impedía surgir como un ser humano brillante, con posibilidades, con tranquilidad y en paz. Y probablemente navegar con tranquilidad en la incertidumbre, sin ese miedo o esa necesidad de controlar, porque no sabemos qué viene detrás. Y si observamos este estado de ánimo, estas creencias y paradigmas, podemos ver también dónde están esos compromisos reales, dónde están esas incongruencias entre lo que digo y lo que hago, entre lo que pienso y lo que digo. Y en esas incongruencias está el verdadero compromiso, lo que realmente quiero ver y quiero llegar. Y yo puedo decir, por ejemplo, hablando de compromisos, puedo decir, es que yo me quiero llevar mejor con mi jefe. Es que la verdad es que yo necesito tener una relación diferente con mi jefe. Ok.
Y, y, bueno, es que mi jefe se tiene que dar cuenta que yo tengo razón. Es que mi jefe tiene que ver que yo sé lo que estoy diciendo y él no sabe lo que está diciendo. ¿Lo hemos escuchado alguna vez con alguno de nuestros clientes? ¿O que nosotros mismos lo decimos? Yo la verdad me quiero llevar mejor con mi mamá, pero mi mamá no me entiende. O mi hija no se da cuenta. O mi hijo, lo único que quiere es salir a echar relajo y no se da cuenta de lo que me está causando a mí. Pero yo me quiero llevar con él, pero mi hijo tiene que entenderlo. Con que estoy comprometido. Lo que yo escucho ahí es que el compromiso es con uno mismo, con uno tener la razón, con uno salirse con la suya, no en escuchar lo que el otro necesita. Y realmente mi compromiso no es con mejorar la relación. Mi compromiso es con yo y yo y yo. Y si no puedo escuchar al otro y lo que el otro necesita, nunca voy a llegar realmente a una relación de empatía profunda. Porque los seres humanos a veces caemos en decir yo me conozco y yo lo que necesito hacer es hacer introspección y conocerme más a fondo y saber más a fondo quién soy yo, porque de quién soy yo es lo que voy a hacer y lo que voy a lograr. Y cuidado, porque esa adicción a conocernos más profundamente, podemos caer en etiquetarnos y en decirnos yo soy así y si dejo de ser así, dejo de ser yo. Cuando en la realidad yo soy oferta por la calidad de las relaciones que creo. Yo soy yo y mis relaciones. Yo soy yo y el ambiente que yo creo a mi alrededor. Yo solo soy, pero no me define como algo más. Entonces, el coaching sistémico tiene que ver con las emociones y los estados de ánimo. Tiene que ver con los juicios y más profundo con las creencias. Tiene que ver con ver posibilidades o ver obstáculos. Tiene que ver cómo está congruente mi lenguaje corporal, mis estados de ánimo, mis juicios, mis creencias, lo que me digo, lo que hago y lo que pienso realmente. Y tiene que ver con vernos en sistemas y organizaciones. Y quiero preguntarles en este momento, ¿cómo se sienten? ¿En qué estado de ánimo se sienten en este momento? Si lo quieren poner en el chat y compartirlo, o si tienen alguna duda o algo en lo que quisiéramos que profundizáramos un poco más. Con gusto pueden poner sus mensajes en el chat o pueden abrir su micrófono también. Gracias, gracias, Paula. Ada, Ana Rosa, ¿me ayudan a leer lo que va apareciendo en el chat, por favor? Sí, Sí, ahí. Adelante, adelante. Sí. Por ejemplo, Franklin dice relajado, Alberto, un estado de ánimo neutral. Alfredo habla de estar relajado, tranquilo. Eric, estado de ánimo de aprendizaje. Jesús, presionado. Dulce Luz, ambición desde el aprendizaje. Fabio, tranquilo. Sandra, reflexiva. Gracias. Y díganme una cosa. Siguen más comentarios, Diana. Ok. Dice Guillermo, maravillado, Diana, de volver sobre las posibilidades de ser oferta, siempre renovada. Y Sole dice, me siento ansiosa. Ramón, atento. Ana Cristina, curiosa. M. Castro, tranquila y abierta, dispuesta a desaprender, aunque no resulte sencillo. Sí, fíjense una cosa, el no resulte sencillo
es un juicio también, es una creencia. Y tiene que ver con el estado de ánimo en el que nos ponemos cuando vamos a aprender algo nuevo y algo que sale de nuestra zona de confort, que nos pone en riesgo nuestra creencia actual o nuestro estado actual. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de que aunque no sea sencillo, probablemente nos estamos poniendo en un espacio de poco aprendizaje, de poca apertura al aprendizaje. No lo sé. Por otro lado, también quisiera yo que si tienen alguna duda, algún comentario acerca de alguna posibilidad que se les abre o se les cerró en este momento, de algo que pudieron ver que no habían visto, adelante. Porque hay mucho material para hablar de coaching sistémico y estados de ánimo. ¿Algo más en el chat? No, solamente ¿No? Okay. así, aquí Franklin colocó algo, dice, me gustaría profundizar en el coaching sistémico, pero no sé dónde formarme. Ok. Eric, ¿qué dice? Me gustaría preguntar. Preguntar, Okay. no puedo abrir el micrófono. Sí, claro. No puede abrir el si quieres le respondes a Franklin y luego vamos con él. Si Ok. quiere decir algo. Franklin, acerca de coaching sistémico, bueno, está obviamente Marco Leone, que es muy bueno, Edgar también, y el que es el líder en coaching sistémico es Alan Cardón. Y Alan Cardón tiene algunas videoconferencias, tiene varios libros en cuanto a coaching sistémico. Y Alan Cardón habla de la presencia sistémica, de la escucha sistémica, de cómo poder estar en esa presencia donde, por ejemplo, cuando yo estoy dando una sesión de coaching y algo me sucede a mí físicamente, o me pasa alguna intuición o alguna metáfora me viene a la mente, ¿cómo me atrevo, y esto es en donde vamos a las competencias de la ICF, a comunicarle directamente esto o a crearle conciencia a partir de lo que yo estoy sintiendo? Y ponerme en ese lugar vulnerable de decir, yo sentí esto, y dejar que se abran las posibilidades para el otro de decir sí o no. A lo mejor sí me pega, a lo mejor no me pega, o me pega pero en esto. Y probablemente lo que tú estás sintiendo en ese momento le abra alguna posibilidad al otro totalmente diferente a lo que yo estoy viendo. Y está bien, porque el juicio no es si yo estoy en lo correcto al decir o al decir lo que yo estoy sintiendo, al compartírselo, o si estoy equivocada. No importa, porque muchas veces esta parte de lo que no sé o lo que no sé que sí sé, está tan arraigada y tan profundamente interrelacionada con el sistema de creencias de mi cliente, que ni siquiera puede verbalizarlo, que en el lenguaje no le puede poner un nombre. Y entonces cuando yo se lo comparto a mi cliente, en ese momento aparece algo que antes no podía verbalizar, que a lo que no podía distinguir, a lo que no le podía poner nombre. Pero es difícil, y por el juicio de difícil a veces para el coach ponerlo ahí por varias razones. Una, o pueden ser varias las situaciones. Una, porque lo sentimos tan fuerte lo que estamos sintiendo, que nos da miedo entrar en un espacio del que el cliente a lo mejor no vaya a poder salir. La otra, porque hay una parte de nosotros que se está poniendo ahí en vulnerabilidad. Y la tercera, probablemente, por no poder manejar el equivocarme. El ponerlo ahí y que nos diga, no, no es eso, es fuerte a veces. Depende de cuál sea nuestra relación con el error. Y con el espacio que le estamos dando. Y con la confianza que le estamos dando al cliente. Entonces juegan también una serie de situaciones personales como coaches, como seres humanos,
que nos paralizan o nos imposibilitan de compartir esto que estamos sintiendo, de poder abrir ese espacio de decir, yo estoy sintiendo esto porque en esta creencia es la que yo estoy viendo. ¿Sí? No sé si te contesté, Franklin, pero si quieres, con todo gusto, busca Alan Cardón, y si no, por correo mándenme y yo con todo gusto les resuelvo y les doy espacios. Buenísimo, Diana. Gracias. Y el Master in Coaching Skills también les va a ayudar a esto. Sí. Es parte de la mentoría y se lo pueden atestiguar todos los que han pasado por el máster. Pues sí, claro que sí. Gracias. Eric, tú tenías una pregunta, Eric. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes, Diana. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Andaluz. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, con mucho aprendizaje por lo que noto acá y escucho. Bueno, pude escuchar en una de tu exponencia sobre el estado de resignación. Eso me quedó redondando en la cabeza, porque hay una empresa por ahí en la que conozco y donde está situado el estado de resignación. Eso impacta en los empleados, porque dicen, como dicen, nada va a cambiar, haga lo que yo haga, va a seguir haciendo lo mismo. Esto no veo que no avanza, no hay cambios. Y también pude charlar con el coordinador y me dice, la verdad es que yo no sé qué hacer para que la gente haga acciones nuevas, y está como entregada la gente en ese estado, ¿no? de ánimo, de resignación. Yo no sé cómo pasar para la ambición, que nombraste la ambición, creo que es el uno y el otro, ¿no? Sí, gracias por la pregunta, Eric. Y sí, es muy común, y no solamente en las empresas, en las organizaciones, en los países. Si yo te preguntara cuál es el estado de ánimo en Venezuela o cuál es el estado de ánimo en México, lo podemos palpar, porque además se contagia. Porque como tiene que ver con esos juicios y esas interpretaciones, entonces, si caemos en la resignación, la gente en general va a hablar precisamente con este lenguaje. Nada va a cambiar, no se puede hacer nada, ya mejor navegamos nada más acá y nos adaptamos y nos hacemos chiquitos. Y en esas conversaciones de resignación y de resentimiento, lo que manda, lo que está guiando todo esto, es una apatía y una victimez. O sea, hacerse víctima de lo que está sucediendo en vez de tomar poder. Lo que reina cuando pasamos al estado de ánimo del perdón, del agradecimiento, de la tranquilidad, de la paz, en donde estamos en aceptar tanto nuestro pasado como ver que hay posibilidades en el futuro, es el poder personal. Es este poder navegar en esa incertidumbre con una naturalidad y con un buen estado de ánimo en donde mi poder personal no se ve afectado. Y podemos ver ejemplos de estos históricamente en mucho, ¿sí? Un ejemplo que se me viene ahorita a la mente es Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, ¿sí? La gente que vivió en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial y demás, y gente que salió terriblemente afectada en resistencia, en resentimiento, pero un resentimiento como estado de ánimo, y que vivió la vida en ese estado de ánimo, con ese dolor continuo, en ese sufrimiento de haber pasado por eso. Y gente que pasó por eso e hizo algo, y que pudo salir adelante, probablemente en agradecimiento, perdonando, etcétera, navegando por su estado de ánimo. Entonces, cuando eso sucede en las empresas, hay que ver y ver en el sistema qué es lo que está alimentando y retroalimentando esa emoción, ese estado de ánimo. Porque para que ese estado de ánimo persista, como en todo, en los sistemas, y si leemos un poco a Maturana, si yo estoy acá viviendo en este estado de ánimo o en esto, en la naturaleza, quiere decir que hay algo que lo está alimentando, que tiene un nicho fértil donde esto que está sucediendo
está alimentando esto que está aquí. O sea, yo de aquí alimento constantemente algo y hay un nicho fértil para que eso crezca, se proligere y demás. Si puedo llegar a la raíz de ese nicho, entonces puedo pegarle a lo que está alimentando esto. Y no quiere decir que el sistema se vaya a deshacer. El sistema puede evolucionar alimentándose de algo diferente, buscando en ese nicho algo que le ayude a salir. Entonces, si yo quito lo que alimenta en ese nicho, lo que alimenta ese estado de ánimo, gestiono desde lo profundo lo que está alimentando ese estado de ánimo, puedo pegar mucho más fuerte. Y a eso es a lo que me refiero cuando digo que esto es algo sistémico. Porque a lo mejor no es nada más una cosa, sino entonces ver, por ejemplo, cuáles son las conversaciones que están en los líderes. Las conversaciones y el estado de ánimo de los clientes, de los proveedores, lo que están pidiendo hacia afuera y lo que están ofreciendo. Las diferentes áreas. Porque yo estoy en una empresa, yo trabajo en una empresa donde el estado de ánimo es de resignación, mis clientes van a ser gente resignada a la calidad a la que yo le doy. Mis proveedores a lo mejor son de baja calidad. Mis tiempos de entrega, mis procesos, todo se ve afectado en ese estado de ánimo de resignación. Y no van a ser sustentables. Y cuando me refiero no van a ser sustentables es históricamente. ¿Ok? Porque a lo mejor es una empresa que lleva 50 años y que a lo mejor dura 20 años más. ¿Sí? Pero si yo no leo el sistema, esa empresa va a ir en decadencia. Y podemos poner ejemplos de empresas así en todos lados. Kodak, Polaroid, estas incluso, por ejemplo, los celulares antiguos, Nokia y demás, que se quedaron con la idea de que el teléfono tuvo tanto éxito, el que se cerraba y se abría, pues ahí se iba a quedar porque no se iba a buscar, porque nunca se iba a buscar que un teléfono tuviera una cámara. Eso no va a cambiar. Ahora lo podemos ver, por ejemplo, con la industria automotriz, que durante muchísimos años peleó el hecho de no cambiar a otro tipo de energéticos. Hasta que no llega todo lo que viene, la tecnología y el estado de ánimo de los clientes y la naturaleza y todo, y no les pega de frente en la cara, no hay un cambio en eso. Y es muy lento para entonces. ¿Okay? Aquí tienes otros comentarios. ¿Te respondo, Eric? Sí, muchas gracias, Gracias. Muy amable, muy atentos. Gracias, Eric, por tu pregunta. ¿Sí? Sí, aquí tienes, Marta, por ejemplo, dice que le interesa literatura sobre cómo incluir el manejo de estados de ánimo en mis sesiones de coaching, individual o de equipo. Eso les recomiendo trabajar con Fernando Flores, por ejemplo, o con Elena, que son, y en el mastering se ve mucho también esta parte de trabajar con los estados de ánimo en las empresas y ser mejor oferta a través de gestionar los estados de ánimo. Literatura, lean algo, hay un libro, por ejemplo, que les puede abrir muchas posibilidades, que es el de Gloria Flores, precisamente, que se llama Aprendiendo a aprender y la navegación de los estados de ánimo, así se llama en español. Okay. Pero no hay nada mejor que vivirlo y experimentarlo en este tipo de comunidades donde lo corporalizamos inclusive. Leerlo es muy bueno, leerlo, está bien. Sin embargo, el vivirlo y experimentarlo en el cuerpo es totalmente diferente. Mis experiencias, por ejemplo, en los cursos con Alan Cardón, es de sumergirme totalmente en lo que es coaching sistémico y experimentarlo en mí. Hacer esos ejercicios y ver en esos ejercicios lo que me pasa a mí
para poder empatizar y poderlo traer a la mesa del cliente y al espacio del cliente. Es fuerte, pero definitivamente una de las cosas que sucede con el aprendizaje es que mientras lo tenemos aquí conceptual y abstracto, podemos hablar de él, pero no, es mucho más difícil sentirlo, verlo y mostrarlo en nuestras sesiones o en nuestra vida. Porque les tengo una noticia, una vez que podemos verlo en los otros, verlo en los otros, me refiero, verlo en nosotros, se va haciendo cada vez más presente. Y entonces empezamos a ser mejor o fuerte a nosotros, simplemente porque lo estamos viviendo y reviviendo todo el tiempo. Entonces sí hay mucha literatura, pero realmente la vivencia es lo que va a abrir lo que va a hacer la diferencia. Buenísimo. Aquí dice M. Castro. Si nos colocas tu nombre, buenísimo, M. Castro, para tenerlo ya aquí. Dice, al escucharla, me abre la posibilidad de revisarme y revisar dónde o con quién están mis compromisos y qué quiero hacer al respecto. Y el comentario que puse, desaprender, aunque no resulta sencillo, lo puse por lo que me comentó de que desaprender es más difícil que aprender por primera vez. Y me veo a mí misma y me veo dispuesta al aprendizaje y a la oportunidad que me llevan a la transformación. Gracias, M. Castro. Pero no, mira, a lo que me refiero con que es un juicio, aproveché la oportunidad, ¿no? Más que nada porque todos esos adjetivos que ponemos nosotros son juicios a final de cuentas, ¿no? Como decir, es que yo no me puedo enojar o estar enojado es malo, lo que sea, a final de cuentas son juicios y percepciones que nos llevan a ciertas creencias. Pero cuando yo digo que desaprender es más difícil que aprender, no nada más es un juicio, sino que está comprobado por la fisionomía de nuestro cerebro y cómo funciona la fisiología de nuestro cerebro. Y la neuroplasticidad cada vez está demostrando más que hay muchos conceptos que van siendo anacrónicos y obsoletos, como el hecho de la inteligencia intelectual, el coeficiente intelectual, que antes nos marcaba que por ser así y como nacíamos en ciertas capacidades, que además si estudian un poquito de dónde vienen todas estas pruebas, tienen una base bastante discriminatoria, porque las pruebas están hechas de acuerdo a ciertos estándares de gente en clase media alta. Entonces, obviamente ponía más en desventaja a gente con otro tipo de experiencias o vivencias. Por un lado, porque habla de matemáticas, física, matemáticas, lenguaje y escritura y demás. Entonces, pero bueno, eso viene por otro lado. A lo que voy con la neuroplasticidad es que nosotros podemos aprender y desaprender toda la vida. Obviamente, durante las primeras etapas de nuestra vida, hasta los 18, 19 años, las conexiones cerebrales no están hechas tan a profundo. Pero cuando nosotros aprendemos algo, se van haciendo cada vez canales más profundos en esas relaciones y en esas conexiones entre dendritas y demás. Y cada vez se va haciendo un camino más profundo. Es como la cuenca de un río, que por la erosión se va haciendo cada vez más profundo. Y si nosotros queremos hacer un cambio en la ruta de ese río, tenemos que regresarlo y volver a crear nuevas rutas. Y naturalmente, el momento de una crisis o el momento de un momento muy tenso, lo natural va a ser volver a esa parte o a esa cuenca que ya tiene mucha más profundidad. Necesitamos practicarlo y hacerlo muchas veces para que esa se convierta en nuestra forma natural de actuar o de reaccionar, para que eso realmente se vaya a la parte automática y lo demás nos sea desconocido de nuevo. Entonces, si yo quiero desaprender algo, es como si yo estoy jugando tenis, por ejemplo, y aprendo a jugar tenis y aprendo a darle a la pelota, moviendo de una forma poco eficiente la mano, lo que sea, y llega un instructor y me dice, es que no, si le pegas de otra forma, va a ser mucho más eficiente. Lo natural en el momento del juego va a ser que vuelva yo a pegar igual, hasta que practique yo muchas veces hacerlo de una manera diferente. Y esa se vuelva nuestra manera automática. Perdón, sí. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta, Eric? Disculpen, Sí. ¿eh?
Sí. Mira, vos sabés que te puedo tutear. Dame permiso. Pero por favor, o sea, Sí, me sentiría yo muy incómoda. créeme. Cuando estaba sabiendo de esto, me acordé que, o sea, para generar nuevos hábitos necesitamos un tiempo, ¿no? Ujú. Y cuando entra el cerebro en esto de los hábitos y entrena, empieza a boicotearnos, ¿no? ¿Para qué? Si como estás, estás bien. ¿Con qué necesidad? Y escuchamos esas conversaciones de estos cerebros y bueno, es como que le damos la derecha y bueno, soltamos el nuevo hábito que estábamos convencidos y que era bueno y nos volvemos de nuevo a hacer lo mismo, la misma acción de antes, ¿no? ¿Cómo hacemos para salir de esa conversación con nuestro cerebro, ¿no? Que es un gran boicoteador. Por supuesto. Y es bien, volvemos a las creencias y los paradigmas y al sistema. Y al cambio de observador. Es mucho más fácil que yo no vuelva a ese sistema anterior de creencias o que le haga caso a esas conversaciones que nuestro cerebro produce para boicotearnos y regresarnos al anterior, si mi cambio de observador fue profundo, si a mí me cayó el 20. Y nos pasa a todos. ¿Cuántas veces no estamos haciendo algo nosotros que la gente a nuestro alrededor y con las mejores intenciones nos dice, es que lo que estás haciendo no te va a servir? Y lo que estás haciendo no sé qué, y mira, le estás regando, no puedes ponerle los cuernos a tu esposa 20 veces sin que no te cachen, y eso te va a llevar al divorcio y no sé qué, y no lo hacemos. Y de repente algo sucede que en nosotros mismos, en lo profundo de nosotros mismos, nos damos cuenta que eso no funciona, que eso no me está llevando a los resultados que yo espero. Y después de semanas, meses, años, de que la gente me lo dice y de que yo a lo mejor lo trato y trato de dejar de comer, de bajar de peso y entonces me echo 3 pasteles porque pues yo no puedo, y todas esas conversaciones habituales que tenemos, y de repente mi compromiso se vuelve el decir, es que necesito hacer ejercicio y comer bien, pero porque yo me convencí. Porque yo me di cuenta de que eso era auto boicotearme. Por eso es tan importante que los 20 le caigan al cliente y no se los pongamos nosotros como consejos. Por eso es tan importante que el cliente caiga en cuenta, o la persona que tenemos al lado, caiga en cuenta de que ese es su sistema de creencias y que no le está haciendo eficiente ese sistema de creencias, que no le está llevando a donde quiere llevar, sino que se está boicoteando. En el momento en que te cae ese 20 profundo, todas esas conversaciones de nuestro cerebro las empezamos a descartar automáticamente. Nos van a seguir viniendo, pero ya nos vamos a dar cuenta de que están llegando y del efecto que tienen en nuestro estado de ánimo, el efecto que tiene en nuestra emoción y cómo, pues a lo mejor comerme esa rebanada de pastel o irme con otra cosa, me está auto boicoteando porque ya me di cuenta yo. La gente no se resiste al cambio, la gente se resiste a que lo cambien. Muy buena reflexión. Bueno, muy bueno. Gracias, gracias. Ada Luz, Bueno, aquí tienes otros comentarios. Si tienes otros comentarios por acá, bueno, vamos a ver. Sí. Unos son de agradecimiento, muy poderosa la sesión. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué sugieres hacer para cultivar la ambición y la determinación? Caer en cuenta de cuáles son esos hábitos o esas conversaciones incongruentes que me están llevando a no continuar con lo que yo estoy comprometida. O darme cuenta dónde están mis verdaderos compromisos. Para poder cambiar esas conversaciones. Acuérdense de una cosa, y para ir cerrando por el tiempo y por respeto a su tiempo y por el momento. Y con todo gusto está abierto esto para que lo sigamos conversando y para que lo sigamos hablando en el espacio. Acuérdense de una cosa, yo soy las conversaciones que creo, yo soy las relaciones que creo. Lo que yo converso conmigo misma, lo que yo converso y la forma como converso con los demás, es lo que me define con posibilidades o sin posibilidades. Soy las conversaciones. Soy el lenguaje
que uso. Si mi lenguaje es discriminatorio o es grosero o lo que sea, esa es la imagen que yo estoy dando de lo que soy. Y eso es lo que sí me define. Pero el que me define ahorita no es permanente. Puedo ser un ser en constante cambio, en transformación. Y a eso le apostamos los coaches. A ser seres en transformación y a transformar al mundo. Porque coaching es simplemente una herramienta que nos lleva a conversar y a coordinar acciones con los demás para construir futuros colaborando. Buenísimo, Diana. Gracias. Por aquí hay una persona que está preguntando en qué fecha sería el próximo curso. La verdad es que dejo el espacio a ti, Adaluz. Sí, tan Es bella. el espacio, ¿verdad? Les agradezco su atención a todos. Un cierre casi que natural. Así es, eso es navegar. Gracias, Adaluz, gracias, Ana Rosa, Pau, por este espacio. Sigo acá y pues les doy las gracias a cada uno de ustedes por su participación y por estos comentarios. No, gracias a ti, Diana. De verdad que para nosotros un inmenso placer, de verdad que hayas compartido con nosotros todo este conocimiento, además que súper vigente y cada día más el tema del coaching sistémico. Parece mentira, pero no nos damos cuenta que eso somos, estamos inmersos en sistemas y así funcionamos, lo que me pasa a mí le pasa al otro y va en cadena y es permanente además. Entonces, si lo tomamos desde ese espacio de conciencia, wow, y lo alineamos con esto de los estados de ánimo, o sea, van de la mano. Así que bueno, muchísimas gracias, Diana. Bueno, yo lo que les quiero compartir un ratico sobre esta pregunta que estaban haciendo por acá. Si Diana nos acompaña y si tienes algunas otras cositas, pues no importa por acá, igual seguimos. Pero sencillamente quería compartirles, a propósito de la pregunta que están haciendo, ¿cuándo arrancamos la próxima formación? Tenemos 2 formaciones próximamente. Una es Coaching Power, que va dirigida a todas aquellas personas que desean formarse como coaches, pero son unos coaches con cierta particularidad porque son unos coaches organizacionales. Va dirigido a todas aquellas personas de empresa que deseen formarse como coaches y entonces allí tenemos esta formación. Quienes deseen detalles, la verdad que sin ningún ánimo de... con toda la libertad pueden colocar sus datos en el chat y nosotras los contactamos y ahí les damos todos los detalles. La verdad es que estos espacios han sido creados para entregar valor a través de ciertos temas, más que espacios comerciales, pero no podemos dejar de hacernos cargo de las inquietudes de nuestros participantes que quieren continuar una línea de formación. Entonces, tenemos Coaching Power que arranca el próximo 15 de octubre y por el otro lado tenemos el Master in Coaching Skills, que es una formación dirigida a todos aquellos coaches que desean perfeccionar lo que es su práctica de coaching. Y aquí yo les quiero mostrar unas laminitas, ¿verdad? Porque es como lo próximo que le viene a un coach, ¿sí? O sea, ¿qué necesitas para alcanzar tu maestría en el coaching? Y de esta pregunta se hace cargo el Master in Coaching Skills. ¿Qué es lo que nosotros como coaches necesitamos para poder alcanzar la maestría en cada una de nuestras sesiones? Y se los voy a resumir de una manera bien gráfica, porque esto es lo que ocurre cuando nosotros entramos al Master in Coaching Skills. Todas estas actividades que aparecen aquí del 1 al 7, pero además, coincidencialmente, cuando vemos también lo que es el proceso metodológico de Coaching Power, parece mentira, pero desde el mismo momento que Team Power se está haciendo cargo de formar a un coach, también estos espacios aparecen. ¿Por qué? Porque, bueno, lo primero es hacernos cargo de la entrega de distinciones, de la entrega de todo lo que tiene que ver con esas bases teóricas que sustentan la formación. Luego el reforzamiento del aprendizaje, que no es más que todo esto que a través de la plataforma con la que cuenta Team Power, podemos disponer
en los tiempos y en las frecuencias que cada uno de los participantes lo necesite. Cuando estamos reforzando el aprendizaje, estamos buscando que eso que estamos conociendo a través de lo teórico quede en nosotros, incluso desde un aprendizaje significativo. O sea, que de todo esto que nosotros vamos aprendiendo en nuestro camino de formación va dejando esas huellas. ¿Se recuerdan cuando yo les hice la presentación de Diana? Hubo algo que yo trabajé con ella desde lo que fue el acompañamiento que marcó mi hacer como coach. Entonces eso tiene un aprendizaje significativo porque te da un antes y un después en tu ejercicio como coach. Que de todo esto que estoy aprendiendo marca una pauta en mis sesiones, marca una pauta en una relación con mi cliente que le da una diferencia en sus resultados. Luego el acompañamiento, porque no es lo mismo que nosotros podamos hacer nuestras sesiones y no recibamos ningún tipo de retroalimentación. Una de las cosas que recibimos en el Master in Coaching Skills, pero también cuando se forman como coaches, es que no lo hacen solos. Hay un acompañamiento, hay una retroalimentación de ese proceso. Y por el otro lado, el modelaje. ¿Quiénes modelan? Modelan coaches, mentores que han pasado por todo este proceso y tienen una maestría en lo que están haciendo. En el caso, por ejemplo, de Diana y de todos los coaches que nos acompañan en este proceso, son coaches que están certificados y avalados por la Federación Internacional de Coaching, y eso les da un modelaje de cómo realmente las competencias que están entregando son competencias que cumplen con los requerimientos de la Federación Internacional de Coaching. Y luego la recurrencia. Si nosotros hacemos un proceso, fíjense que uno de los principios del coaching en el hacer es que en la medida que lo hacemos, lo practicamos, lo volvemos a repetir. Y cuando Diana hablaba del aprender y el desaprender, yo le puedo hablar incluso de mi propia experiencia. Yo me certifiqué como coach hace muchísimos años. Y cuando entré en este proceso, hubo mucho de mi práctica que tuve que soltar y volver a retomar desde un hacerlo distinto. Pero la manera es, sí, me cae el 20, pero luego la recurrencia. Hacerlo, hacerlo, hacerlo. Y aquí las prácticas de coaching sostenida marcan una diferencia. Y luego el proceso de retroalimentación. Entonces, todo esto que acaban de ver aquí es lo que nosotros entregamos a través de nuestros procesos de formación, y es lo que marcan la diferencia a la hora de nosotros hacer nuestras sesiones de coaching y presentarnos ante un cliente. Y por eso es que hay un espacio de trabajo súper distinto en la oferta que somos antes y después de entrar en un proceso como este. Bueno, les decía que quienes deseen, si tienen alguna pregunta y se quieren quedar un ratico más, con todo gusto, tanto Ana Rosa como yo, podemos darles respuesta a sus inquietudes. Incluso siempre me gusta en estas masterclass preguntarles si están recibiendo los descargables, que es un material bien valioso que estamos entregando y en donde Elena, una de las cosas que está haciendo, Elena Espinal, es entregar todo ese conocimiento que ella tiene en relación a esos tips de cómo hacer tus sesiones de coaching más efectivas, los está entregando en estos descargables. Y son unos materiales que podemos tener a la mano disponibles para eso que les estaba comentando, de seguir entregándole valor a nuestro ejercicio como coach. Entonces, quienes no lo hayan recibido, pues también con muchísimo gusto nos pueden dejar por acá sus correos y también, con todo gusto, pues también se los podemos entregar. Yo creo que ya vamos por la entrega número 5 o número 6. Entonces, quienes tienen alguna pregunta, con todo gusto, sobre el proceso, sobre las sesiones, sobre el inicio, cualquier inquietud que tengan en este momento, con todo gusto se la podemos responder. Incluso aquí hay personas que ya están participando del Master in Coaching Skills, y de pronto también escuchar un poco de su experiencia, pues ayuda a quienes estén en ese paso próximo a dar. Si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Ada, están preguntando por los descargables.
Entonces, la manera de obtenerlos, como ya se registraron en esta actividad, pues desde acá se le van a estar enviando, ¿no? Quien ya se haya registrado y haya estado en otra masterclass, en otra actividad nuestra, si no los está recibiendo, también escríbanos por acá por el chat, que nos vamos a hacer cargo de poder registrarlos para que los tengan. Ya creo que vamos por el 5 o el 6. Y Sí, están todos estamos realmente próximos al número 6. Así Sí. es. Entonces, bueno, Buenísimo. tengan por acá. Sí. Nos están preguntando también por la grabación de la sesión y yo les estoy escribiendo por acá que ciertamente se graba esta masterclass, pero la idea es hacerlo en vivo, justamente para poder tener este tipo de interacciones. Así No es, se cuelga en ningún lugar, así que bueno, corran la voz y díganle a la gente que tiene que estar aquí. Sí, es lamentable, pero el formato es una actividad en vivo, justamente para que podamos interactuar y puedan hacerle todas las preguntas de rigor a nuestros conferencistas y que aprovechen pues al máximo estos espacios. Por eso es que son en formato en vivo. Así es. Sí. No tengo los descargables, buenísimo. Quienes no tengan los descargables, con todo gusto se los enviamos. Y quienes tengan inquietudes en relación a las formaciones, pues también con todo gusto, mañana mismo nos estamos comunicando con ustedes. Claro. De todas maneras, estén siempre muy atentos, porque por nuestras redes sociales, Ada, te quiero pedir por favor que coloques un momentito allí las redes sociales que Sí. manejamos, porque por las redes Listo. sociales estamos permanentemente compartiendo información sobre las próximas actividades. Entonces, estas masterclass las estamos haciendo ya con cierta frecuencia para la comunidad de gente que hace vida alrededor de Team Power. Y la idea es que, bueno, puedan estar allí conectados con nosotros y se puedan enterar. Sin embargo, bueno, nos comprometemos a que ya registrados ustedes en nuestra base de datos, también por allí, por mail, y en muchos casos, si dejan sus teléfonos también por WhatsApp, les estamos enviando la invitación. Así es. Aquí tienen las redes sociales, @el mastering y @certificado coaching, tanto por Instagram como por Facebook. Igualmente, siempre les digo, no se queden con esto. Difúndanlo, convérsenlo con sus coaches relacionados, con sus colegas, con su gente, para que aprovechen estos espacios formativos. Bueno, yo de mi parte me siento satisfecha, me doy por satisfecha. Les dejo aquí mis contactos, les dejo las fechas de las próximas formaciones y totalmente abierta y disponible para ustedes cuando así lo deseen. De hecho, muchos de los que están aquí han tenido como esa fortuna, diría yo, de que podamos conversar. No tengo problema en contactarme por WhatsApp, por Zoom, por donde ustedes quieran. Estoy totalmente a la orden y a la disposición. Nada más un comentario, en Instagram está el mastering, le falta una S para por si lo copian, le sacan copia nada más para que lo puedan ver. Es el mastering. Gracias. Y el mastering también en Facebook. Y el mastering también en Facebook. Gracias. Buenísimo. Beso. Bueno, gracias, cuídense Diana. mucho, que tengan una feliz noche. Gracias igualmente a todos ustedes, una feliz noche y gracias por su tiempo y por su apoyo y a todos por esta participación. Pau, te voy a pedir el favor de copiar el chat para nosotros poder responderle a todos los que escribieron por allí. Si me lo copias todito. Como siempre, Ada, yo te lo mando terminando la sesión. Buenísimo, 1.000.000 de gracias, corazón. Bueno, gracias a todos y que tengan una feliz noche. Feliz noche a Gracias, todos y Diana. gracias. Hasta luego. Gracias. Chaito. Chao.